usted, Guadalupe Colunga Castro. En esta ocasión, pues, asignatura de Introducción a la Investigación, la Innovación y los Proyectos Profesionales, estudiantes. Y pues espero que en el transcurso de la clase, pues vamos a iniciar primero con qué es la investigación. Jóvenes, es más que nada un proceso de descubrimiento, ¿verdad? Eso es en sí lo que es una investigación. La Academia Nacional de Ciencias pues establece que el objetivo de la investigación es cercano acerca de lo físico, biológico, lo social y lo que va más allá de lo conocido. Es lo que nos dice la Academia Nacional de las Ciencias. Y pues recordemos que dentro de la investigación pues se da lo que es el método, el cual pues permite llegar a la construcción del conocimiento científico, el cual se origina con la observación de fenómenos naturales y luego la postulación de hipótesis y su comprobación mediante la experimentación, que en sí estos serían los pasos del método científico, que a lo mejor ustedes lo han visto en el transcurso de su preparación académica, a lo mejor desde, bueno, principalmente desde educación básica, en las clases de ciencias naturales, pues se realizan experimentos. Entonces dentro de ahí pues se da lo que son los pasos del método científico. Y pues recordemos que la investigación es diferente a otras formas de descubrimiento del conocimiento, como es la lectura de un libro, porque utiliza el proceso sistemático llamado método científico. Es en lo que se refiere a lo que es el método científico, jóvenes. Y pues dentro del método científico, como ya lo habíamos visto, pues se da principalmente lo que es la observación, es lo que se da principalmente. Después de la observación se dan lo que son las preguntas, se hace una hipótesis, se realiza un experimento y se coleccionan datos del método científico de lo que se está realizando. Otros de los puntos es pues que principalmente también se busca lo que es la literatura. Esto sería principalmente a documentos que sustenten nuestra experimentación que estamos realizando para después hacer o compartir resultados de esa búsqueda y de esa experimentación, el hacer también nuevas preguntas, el desarrollar intervenciones y al final pues realizar lo que es una conclusión. Esto en sí serían los pasos del método científico dentro de una investigación. Y pues recordemos que el método científico pues consiste en lo que es la observación del mundo y su alrededor, porque existen las relaciones, por ejemplo, todos nos hacemos preguntas del por qué suceden las cosas. Si estamos en un experimento, pues nosotros vamos a dar nuestra opinión, nuestro punto de vista anticipadamente, que esta sería la hipótesis. Y dice que una hipótesis pues es una predicción informada sobre algo. Y dice que también la hipótesis pues parte del proceso de investigación donde se implica comprobar esta hipótesis para luego examinar los resultados de pruebas que se relacionan tanto en la hipótesis como en una guía a través de la que va surgiendo dentro de este proceso. Y después, ¿qué es el conocimiento, jóvenes? Pues el conocimiento como tal, pues se concibe hoy en día como un resultado, un proceso progresivo y gradual que se desarrolla por el hombre para aprender el mundo y realizarse como individuo y especie. Y por el lado científico, pues es el conocimiento estudiado por la epistemología, que este término pues lo hemos visto cuando estábamos en preparatoria, que llevábamos la asignatura de filosofía, que todos recordamos que la filosofía es ese amor a la sabiduría, que se relaciona mucho con lo que es el conocimiento. Epistemología, aquí la vamos a describir un poco más a fondo.
Y pues, como les comentaba, es una disciplina que estudia desde un punto filosófico los asuntos relacionados con el conocimiento humano, su naturaleza, origen y límites. Su nombre pues proviene de la unión de los vocablos griegos episteme, que es conocimiento, y logos, que es la razón o palabra, y es la principal rama del pensamiento. El conocimiento pues se origina en dos vertientes, que es el empírico espontáneo, que se da mediante hechos, descripciones y juicios, y el científico, que son sistemas de conceptos ya generalizados. Es así como se da el conocimiento. Y pues dentro del conocimiento pues existen niveles. El nivel sensorial, ese va más relacionado pues con los sentidos, ¿verdad? Que todos tenemos, como es el gusto, vista, olfato, tacto, oído. Y el concepto, el conocimiento conceptual, que pues este es captar el significado de hombre y definirlo. Pues es percibir la belleza de una obra de arte, que significa captar ese objeto sin estructura, sin conceptos, simplemente deteniéndose en la armonía, congruencias y afinidades con el propio sujeto. Pues más que nada, jóvenes, este conocimiento conceptual se da, por ejemplo, cuando ustedes van a una galería de arte, que observan un cuadro, ustedes pues ponen de manifiesto aquí pues el percibir esa belleza, ¿verdad? De esa obra. Y aquí es donde ustedes pues van a observar cada uno de los detalles que tenga esta obra. Y así es como ustedes pues van a tener ese conocimiento conceptual y utilizan al mismo tiempo un conocimiento sensorial que sería la vista. Y pues también se da lo que es el conocimiento holístico, y ya pues es una manera de percibir y analizar la realidad integralmente, partiendo del todo para entender los fenómenos. Muchos pudieran asociarlo pues a ese pensamiento sistemático o al pensamiento lateral, pero el pensamiento holístico pues va más allá, jóvenes, puesto que analizar las situaciones con una perspectiva inclusiva que el hombre allá del objeto. Y es así como se contempla de una manera. Después existe y el dialéctico, que principalmente pues el método científico se aplica mediante una serie de pasos ya establecidos que se llevan a cabo para comprobar. Algo pues sería como el que limita esa área de las ciencias, pero no es así. Nosotros mismos aplicamos este método científico en nuestro vida de manera inconsciente. Como somos seres curiosos por naturaleza, siendo jóvenes, investigando. Entonces, pues, el método científico se da todos los días de manera inconsciente. Y pues también se da lo que es ese conocimiento a través del método científico cuando uno se analiza el contexto actual o histórico de la realidad económica de una empresa. Este es un ejemplo. Y dice que también, pues, dentro de esta empresa se identifican lo que son los retos y problemas planteados por la sociedad y la realidad económica del ente, que sería el ser. Dice que se indaga a través de herramientas como técnicas, teorías y el proceso contable. Con estos obtendremos una información que se usará para evaluar la realidad económica de una empresa y así ayudarla a salir adelante. Pero el método científico no solo se limita a eso, también lo utilizamos para investigar sobre las variables del mercado. Un ejemplo sería cuando nos damos cuenta que cuando baja el precio del cine, pues la gente va mucho más a ver las películas. O sea, esto es como esa relación entre lo que es el método científico y la dialéctica, ¿verdad? Y pues aquí es un ejemplo que se da de una empresa y pues al final viene otro que
que uno se da cuenta que cuando baja el precio del cine, pues la gente va mucho más a ver las películas, ¿verdad? Bueno, el método dialéctico, como su palabra lo indica, pues proviene de la griega dialego, que significa discutir, conversar o dialogar. Consiste en el arte de la conversación o de la discusión que implementan los docentes. Ellos, con sus conocimientos previos obtenidos a través de las investigaciones y estudios realizados, se lo transmiten a los alumnos y fomentan en ellos esa iniciativa de investigar, de analizar, para después dar sus opiniones. Y pues dice que cada cabeza es un mundo diferente y que todos pensamos de manera diferente. Y que es bueno que los maestros fomenten a sus alumnos sus opiniones y que así adquieran un conocimiento nuevo. Y dice que también el método científico, pues se generan leyes, teorías, conocimiento que ha sido probado y se toma como real. Los docentes son los encargados de transmitir esos conocimientos a sus alumnos. Ellos los toman, los analizan y a través del método dialéctico comparten sus opiniones y con esto se retroalimentan las clases, ¿verdad? Entonces, por eso hay esa conexión, esa relación entre el método científico y el dialéctico, ¿verdad? Entre los dos, pues se utiliza que se fomente el conocimiento. En lo que es en la investigación científica, pues el ser humano es un individuo que está en constante investigación, como se los mencionaba en la diapositiva anterior, ¿verdad? Que todos los días aprendemos cosas nuevas y que utilizamos el método inconscientemente. Desde esos elementos de su entorno hasta trabajos académicos que buscan estudiar una problemática y llegar a una conclusión y a una solución del mismo. Es por ello que dentro de esto, pues se da lo que es la investigación científica. Con respecto a este último, pues las investigaciones científicas son las más populares en el ámbito, pues se hacen con un uso conocido, con un método científico y de manera que se puedan realizar un trabajo objetivo y eficiente. No obstante, por el contrario, pues muchos pueden pensar que existen varios tipos de investigaciones, los cuales poseen características y enfoques distintos, tales como la investigación o estudio de mercado o la investigación correlacional, donde se relacionan ambos, ¿verdad? Como lo vimos en la dialéctica y en el método. Y pues dentro de la investigación científica, pues se da lo que es un proceso. Principalmente se selecciona un problema en general. Después de que se seleccione ese problema, pues se realiza una revisión bibliográfica. Esta revisión debe ser exhaustiva y debe ser preliminar y ampliada para posteriormente poder retomarla. Debe seleccionar el problema, la pregunta a esas hipótesis que podemos tener de esa investigación. Enseguida, pues se decide hacer lo que es un diseño o una metodología. Después de que se realiza ese diseño, se recolectan datos. Puede ser mediante una entrevista, una encuesta, ¿verdad? Esa recolección de datos. Después de esa recolección, pues se hace lo que es un análisis y se presentan los datos, que puede ser mediante tablas estadísticas o diagramas. Después para esto se interpretan los resultados y así poder llegar a una conclusión sobre la problemática que se está investigando. Y pues se dan lo que son los supuestos, que los supuestos son más que nada esas respuestas anticipadas a los problemas del conocimiento, que una vez formuladas, pues nos guían a la comprobación utilizando diferentes métodos. Así es como se dan los supuestos. Asimismo, pues se dan lo que son los objetivos. Y los
cuales expresan el tipo de conocimiento que se pretende lograr con la investigación. Estos objetivos pueden ser descriptivos, explicativos, de diagnóstico, proyectivos, correlacional y exploratorio. Un ejemplo de un objeto de diagnóstico, de un objetivo de diagnóstico. Pues aquí principalmente se va a enfocar a visualizar todo lo que se pueda o que nos pueda ayudar a resolver ese problema, tanto lo del contexto interno, externo, como el objeto de investigación, que puede ser dentro de un ámbito escolar, empresarial, y pues dentro de ahí pues hay individuos, ¿verdad? Entonces es así como se van a plantear esos objetivos para dar y lograr esa investigación. Recordemos que los objetivos siempre se van a redactar en infinitivo, ¿verdad? Para así poder llegar al final, evaluar si se lograron o no se lograron estos objetivos. Los procesos lógicos de la investigación pues se comprenden aspectos importantes como es la verificación y la teorización. Dentro de la verificación pues se parte de la teoría y se va a comprobarla en la realidad. Es una etapa en la cual se buscan pruebas en la realidad, o sea, en el contexto. Y la teorización pues esa parte de la realidad. Y se asciende a la teoría sintética, a la que se encuentra dentro de libros, enciclopedias, ¿verdad? Así es como se da lo que es esa verificación y esa teorización. Y pues, como les comentaba, primero pues se debe definir ese problema de información. Después buscar y evaluar esa información. Después se analiza la información y al final se sintetiza la información para utilizarla dentro de nuestra investigación. Y pues se da lo que es la formulación de teorías. Dentro de esta formulación de teorías, pues es una explicación o descripción científica a un conjunto relacionado de observaciones o experimentos que han sido verificados, o sea, que ya se han realizado. Y pues también se basa en una hipótesis sometida a experimentos por un grupo de científicos, para que así la hipótesis se convierta en una teoría y que pueda pasar de manera rigurosa a un proceso de experimentación. El método de investigación a un objetivo formulado es planificada de manera sistemática, de manera que el observador planifique y defina lo que se quiere observar y establezca esos posibles resultados. Principalmente, pues se parte de una formulación de un problema y se planifica mediante una observación exploratoria y confinatoria. Después, pues se recolectan esos registros de datos, se hace un análisis e interpretación de los datos observados y por último se hace una información de esos resultados. Este sería ese proceso del método de investigación. Y pues dentro del método de investigación, pues se derivan otros, como es el método inductivo, el método deductivo. Ahorita vamos a analizar lo que es el método inductivo. Pues el método inductivo parte del fenómeno o problema específico o particular para llegar a la generalización. Un ejemplo, bueno, ese viene al final, pero dice que la introducción es entonces el procedimiento metodológico que parte de las cosas particulares y se eleva lo que es una inferencia y conocimientos generales, permitiendo la formulación de hipótesis, leyes científicas y demostraciones. El ejemplo sería: Juan es mortal, Pedro es mortal, Luis es mortal, Manuel es mortal. Juan, Pedro, Manuel son hombres. Luego todos los mortales son hombres, ¿verdad? Induce algo que, pues, como aquí lo dice en el ejemplo, ¿verdad? Que todos son hombres. Entonces, pues todos son mortales, o sea, lo induce. Y después viene lo que es el método deductivo. Dice
que este pues se da a partir de las situaciones generales y que se llegan a identificar con explicaciones particulares. Dice que se considera una cadena de análisis en orden descendiente, sirve para descubrir consecuencias desconocidas a partir de los principios. Y pues un ejemplo es que fomenta como referencia al ejemplo anterior, el que dice que todo hombre es mortal, la premisa general. Y Pedro es hombre y sería la premisa menor, ¿verdad? Deduce de acuerdo a lo que nos están hablando dentro de la investigación. Y pues dentro de nuestra investigación, de nuestro introducción o de esa innovación o investigación, se da lo que es una información primaria que se utiliza dentro de nuestra investigación. Principalmente es la observación, la entrevista y la encuesta. Esta información primaria pues nos va a dar un panorama muy importante en nuestra investigación porque vamos a saber cómo vamos a poder resolver la problemática de nuestro problema. Se da también lo que es la información secundaria. Ya vimos que la primaria y ahora es la secundaria. Dentro de la información secundaria, pues se da la recolección de la información que se implica el tener en cuenta los siguientes aspectos. Principalmente es determinar la técnica que se va a utilizar para recolectar la información. O sea, ¿qué técnica vamos a utilizar? Después aplicar esa técnica, la cual determinamos. Y por último, pues se hace una tabulación de la información recolectada para su posterior análisis. Y así es como nos sirve esta información secundaria en nuestra investigación. La investigación e innovación. Pues dentro de lo que es el área tecnológica educativa, pues se desarrollan proyectos de experimentación en el aula con diversas tecnologías emergentes para evaluar su valor educativo y para que la toma de decisiones sobre qué dotaciones, aplicaciones o propuestas educativas se ajusten a lo máximo posible a la realidad y a las necesidades educativas del aula. Esto ya va más enfocada a esa toma de decisiones y a esas aplicaciones que se realizan dentro de la área educativa, ¿verdad? Y pues más que nada dentro de esta pues se desarrollan proyectos de experimentación con avance tecnológico. Y pues también aquí se determina lo que es un tema de investigación, innovación o un proyecto profesional a partir de las bases epistemológicas de la investigación científica, la innovación y el desarrollo de proyectos afines con la profesión y su significado en el desarrollo de la ciencia y la tecnología de esas diferentes profesiones. Los proyectos de investigación, pues como ya lo vimos, la investigación es un proceso que nosotros realizamos con un fin de buscar una solución a un problema o dar respuesta a algo que desconocemos. La investigación nace de nuestra curiosidad, de esa necesidad de conocer y explicar ciertos fenómenos, como les mencionaba. Todos los seres somos curiosos por naturaleza, por no saber por qué, para así darle explicación a todo aquello que pues nos parece interesante, ¿verdad? Y dice que la investigación es un punto clave en el progreso de la humanidad. Es la razón de la existencia de nuevos productos, medicinas, tecnologías que nos han facilitado nuestra vida. No solo se limita al ámbito de científico, sino que aplica a varios aspectos de la vida y con esto se alcanza ese progreso. Vamos a ver a continuación un cuadro comparativo que nos habla sobre el proyecto de investigación y un proyecto de investigación innovador. Vamos a ver en qué son iguales, cuáles son sus diferencias, similitudes, ¿verdad? Definición. El proyecto de investigación es un documento donde se definen aspectos elementales de nuestra investigación. Es la guía que servirá como brújula para llevar a cabo la investigación.
mientras que el proyecto de investigación innovador es un plan estratégico que supone la creación de nuevas ideas, productos o servicios. Función. La función del proyecto de investigación es orientar para tomar una decisión para saber si es conveniente realizar la investigación y servirnos de guía en este proceso, mientras que el proyecto de investigación innovador pues busca solucionar un problema de manera más eficiente y nueva. Características. El proyecto de investigación pues parte de un problema o con una hipótesis. Está vinculado a un aspecto de la realidad, utiliza métodos rigurosos, define una o varias líneas de investigación. El proyecto innovador pues mejora algo existente o crea algo nuevo gestionando por expertos en el área. La innovación es un medio para el constante desafío del desarrollo y emprendimiento, estrategia bien definida para cumplir con los productos. En sí, estas son las características del proyecto de investigación y del proyecto de innovador, que como vemos en lo que es el proyecto de investigación, pues parte de un problema, mientras que en el innovador, pues se crea algo nuevo gestionando por expertos en el área, ¿verdad? O sea, mediante una estrategia, pues se hacen algo a innovar, mientras que el otro, pues busca solucionar un problema. Estructura. El plan de investigación, un proyecto de investigación, pues primero se dan esos datos informativos preliminares como es el índice, la introducción. Se da el planteamiento del problema mediante pregunta inicial, objetivos, preguntas de investigación, justificación, factibilidad. ¿Qué tan factible es realizar el proyecto de investigación? Se da mediante también un marco teórico, donde se utilizan antecedentes, bases teóricas, marco conceptual, operacional, variables e hipótesis. Asimismo, la metodología que se utiliza, las características, la población, las muestras, las técnicas, la recolección y el análisis. Los datos complementarios, el cronograma, los recursos, presupuestos, bibliografía y anexos. Esta es la estructura que lleva en nuestro proyecto de investigación. Mientras que el proyecto innovador, pues es lo que es un análisis a esa necesidad que se quiere abordar. Da lo que es una breve alcance a lo teórico de ese problema. Se dan lo que son objetos del justificación, una descripción breve de la innovación que se quiere lograr, quiénes son los beneficiarios, los mecanismos de participación de la comunidad educativa, la sostenibilidad del proyecto, la matriz del marco lógico, el plan de ejecución y por último, el sistema de monitoreo y evolución. Esta sería la estructura que lleva el proyecto innovador y el proyecto de investigación. Los tipos que hay. Dentro del proyecto de investigación, pues se da de acuerdo a la metodología. Se hace una investigación exploratoria donde se conoce algo previamente desconocido. Se da lo que es la investigación descriptiva para resolver preguntas de investigación, así como una investigación explicativa que explica las causas que lo originan e interpretan las explicaciones. Mientras que en el proyecto innovador tecnológico, pues busca crear busca crear o modificar ese proyecto que va a ejecutar mediante esa necesidad que lo hace al contexto en donde se desenvuelve. Porque como sabemos, estamos en el siglo XXI, estamos en constante cambio y que ahora nos exigen que las personas seamos científicas, tecnológicas. Entonces es así por lo que se da ese proyecto innovador dentro de la tecnología. O también puede ser un proyecto ecológico,
que está orientado al desarrollo de las prácticas responsables sobre el uso y conversaciones de los recursos naturales y del entorno o cuidado de la preservación de la naturaleza. Asimismo, se puede realizar lo que es un proyecto innovador educativo, donde se buscan nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje a través de prácticas pedagógicas, gestión institucional y administrativa. Los pasos. Dentro del proyecto de investigación, pues se define lo que es la idea de investigación, se plantea el problema, se elabora un marco teórico, se define la metodología, el plan de trabajo, seguimiento y desarrollo del proyecto de investigación. Mientras que los pasos del proyecto de innovación, pues principalmente es una situación real. Se identifica y delimita el problema. Recolecciona búsqueda y análisis de información. Analiza las propuestas anteriores que se han realizado. Busca y selecciona alternativas. Construye una imagen y objetivo, planifica, ejecuta, selecciona e implementa de manera alternativa, se hace una evaluación y al final se hace una comunicación. Un ejemplo, la investigación de un proyecto se usa antes de realizar una tesis. Ya nos permite saber si el tema que seleccionamos es correcto para seguir realizando la investigación. Mientras que en el proyecto innovador, pues es una banca móvil a una comunidad que nunca ha tenido acceso a la banca tradicional. O sea, aquí se ve cuál sería el trabajo del proyecto de investigación y cuál sería el trabajo del proyecto de innovación. Espero que con este cuadro comparativo ustedes puedan comprender lo que es, en lo que se enfoca lo que es el proyecto de innovación y el proyecto de investigación. Nuestra curiosidad da origen a investigar y esa a su vez genera conocimientos. Nosotros todos los avances tecnológicos, científicos, económicos que nos rodean han partido de la curiosidad y de la investigación. Por tanto, el investigar se convierte en el principio del desarrollo profesional. Las diversas disciplinas necesitan que la investigación y la ciencia pues puedan avanzar y nos aporte unas perspectivas diferenciadas en nuestro campo del saber, el cual se complementa con fenómenos o objetos de interés, lo cual resulta pues distinto a otras áreas del conocimiento que se pudieran analizar. Entonces, en sí, pues la curiosidad es una parte primordial dentro de la investigación, jóvenes, dentro de ese conocimiento. El fundamento teórico, pues es la clave para una investigación exitosa. No solo nos da el sentido y soporte a nuestra investigación, sino que ayudamos a otros investigadores a tener una base sólida para sus propios proyectos y fomentamos la generación de nuevos conocimientos o visiones sobre un tema determinado. Es decir, que esta, como aquí lo dice, es la clave para una investigación exitosa. El que ustedes puedan conocer, investigar esa teoría en documentos que han realizado otros investigadores, a que su trabajo pues sea exitoso, ¿verdad? Como aquí lo menciona. Y aparte, pues ustedes le pueden ayudar a futuros investigadores a terminar su trabajo también de una manera donde se determine una visión que genere nuevos conocimientos, jóvenes. Entonces, es por ello que lo teórico, pues es muy importante dentro de nuestra investigación. Si deseamos realizar una investigación bien fundamentada, debemos consultar diferentes bibliografías al respecto para darle soporte a toda la información que se tiene para el trabajo. Hay que tener en cuenta que la fuente debe ser confiable. Debemos revisar los autores, fechas de publicación, con el fin de obtener información de calidad
y de importancia para nuestro proyecto. Aquí nos está diciendo que pues debe ser confiable la página, los libros que ustedes estén utilizando, que vayan a utilizar, y pues que también es primordial que se fijen más que nada en lo que son las fechas de la publicación, porque eso pues le va a dar una calidad a nuestro trabajo. Y pues hasta aquí he concluido con lo que es nuestra asignatura. Pues les doy las gracias, les dejo mi correo. Al igual pues les hago una cordial invitación a escuchar las audioguías y les dejo el correo de la administración de la licenciatura. Me hubiera gustado que se hubieran conectado, jóvenes. Creo que pues todos tenemos algunas ocupaciones, ¿verdad? Y comprendo esa parte, pero sí es importante para que si surgen dudas dentro de nuestra asignatura, pues aquí las podamos resolver, y de igual manera, si tienen algunas, pues quedo al pendiente de lo que ustedes me puedan dar sobre el desarrollo de las actividades. Un gusto, espero verlos muy pronto y les deseo una excelente noche. Adiós.